Hola a todos, soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de algo muy interesante que es la fotografía de larga exposición, un tipo de fotografía que seguramente cuando vemos estas imágenes nos llaman la atención, son fotografías llamativas, potentes, y es uno de los recursos creativos que tenemos a nivel fotográfico con el uso creativo de nuestra cámara fotográfica. La fotografía de larga exposición, como esta imagen que estamos viendo aquí a la izquierda, implica usar velocidades de obturación largas, prolongadas. En la cámara fotográfica, a nivel técnico, tenemos algunos elementos con los que podemos jugar. Puede ser la apertura del diafragma o puede ser la velocidad de obturación. Muchas veces utilizamos la velocidad de obturación para congelar. Utilizamos velocidades de obturación breves, rápidas, para congelar la acción. Y esto sería un poquito lo contrario. Utilizar la velocidad de obturación con exposiciones largas, dejar abierto el obturador de nuestra cámara durante segundos, minutos o incluso horas para conseguir el efecto estético que más nos interese. La velocidad de obturación nos puede permitir conseguir estos rastros de luz o efectos como el agua sedosa o los cielos estrellados. También puede ser muy interesante para hacer fotografía nocturna y puede utilizarse para esa fotografía nocturna, para fotografía conceptual, fotografía artística, para deporte, incluso para retrato. Por lo tanto, usar este tipo de fotografía puede ser muy interesante y puede ser una opción para que probéis con vuestra cámara y consigáis, por ejemplo, este tipo de imágenes que estamos viendo aquí a la izquierda. ¿Cuál es el equipo necesario para hacer esta fotografía de larga exposición? Necesitamos una cámara. Necesitamos una cámara que puede ser una cámara reflex digital, puede ser una cámara mirrorless o incluso podría ser hasta nuestro teléfono móvil, aunque las cámaras fotográficas van a tener más opciones técnicas y nos van a dar más calidad para conseguir este tipo de imágenes. Necesitamos una cámara, necesitamos el trípode, sí, necesitamos un lugar donde apoyar la cámara para que no se nos mueva, ya que va a estar abierto el obturador durante mucho tiempo y fácilmente, si la tenemos entre las manos, se nos puede mover la cámara. Luego ya podemos necesitar otros elementos. Puede ser un disparador remoto para no tener que apretar el botón de nuestra cámara y con eso se nos mueva. Podemos utilizar disparadores remotos, temporizadores. Podemos utilizar también filtros de densidad neutra, filtros que se colocan en la parte exterior del objetivo para que entre menos luz y así consigamos aumentar la velocidad de obturación sin que la fotografía se nos queme, que la fotografía quede correcta de luz. Por ejemplo, como esta imagen que estamos viendo aquí a la izquierda con ese efecto brumoso en el agua, en el mar, cerca del mar. Puede ser también súper interesante hacer este tipo de fotografía, colocarte con tu trípode, colocar velocidades de obturación de segundos o incluso minutos. Tened cuidado, eso sí, que no se nos queme la fotografía y conseguir efectos sedosos, brumosos en el agua y hacer este tipo de fotografías interesantes, misteriosas, también muy cinematográficas como la que estamos viendo. ¿Cuáles pueden ser los parámetros técnicos clave? La velocidad de obturación, por supuesto, puede ser desde un segundo hasta minutos o incluso horas. Depende del efecto que queramos conseguir y dónde estemos fotografiando. Es muy este tipo de fotografía de jugar, probar, para conseguir el efecto que más os guste a nivel estético. Luego, el ISO. El ISO de nuestra cámara lo más bajo posible para minimizar el ruido. Si aumentamos el ISO de nuestra cámara, normalmente las fotografías nos van a quedar con más ruido fotográfico. Por lo tanto, si queremos minimizar, hay que bajar el ISO todo lo que podamos. Y luego la apertura del diafragma ajustada según la profundidad de campo y la luz disponible.
En principio, este tipo de fotografía normalmente necesita una profundidad de campo amplia, ¿no? Profundidad de campo amplia, por lo tanto tendremos que cerrar el diafragma, puede ser f8, f11, depende también el objetivo que estemos utilizando, la longitud focal del objetivo y también va a depender, por supuesto, de la luz disponible. Pero sobre todo lo que más nos interesa a nivel de los parámetros técnicos de nuestra cámara es la velocidad de obturación y luego ajustar el ISO y la apertura del diafragma para conseguir una fotografía nítida, una fotografía correctamente expuesta. Por ejemplo, en este caso, fijaos, en ciudad también puede ser muy interesante esta fotografía de larga exposición. Colocaos al lado de una calle con vuestro trípode por la noche y vais a conseguir estos efectos, estos haces de luz de los coches, motos que estén pasando a vuestro lado. Rastros de luz, lo que hemos visto. ¿Qué podemos conseguir con esta fotografía de larga exposición? Pueden ser estos rastros de luz en las carreteras, en las calles de las ciudades o en espacios naturales, como en este caso. Fijaos qué fotografía tan interesante, tan estéticamente potente, ¿no? Vemos ese paisaje imponente y luego vemos esa carretera y los coches que están pasando dejan ese rastro de luz. Por lo tanto, fijaos este tipo de fotografía que se puede conseguir con la larga exposición. ¿Qué más se puede conseguir con larga exposición? El efecto sedoso en el agua. Velocidades de obturación que pueden ser 5, 30 segundos. Es ideal en cascadas, en ríos, playas, también, como he comentado antes, con movimiento constante. Y luego podemos utilizar estos filtros de densidad neutra que permiten trabajar en condiciones de luz diurna, de día, y conseguir este efecto. Claro, si fotografiamos de día, va a haber más luz en la escena y si queremos aumentar la velocidad de obturación, podemos correr el riesgo de que la fotografía quede sobreexpuesta, quede quemada. Para evitarlo, podemos utilizar estos filtros de densidad neutra. Incluso también hay filtros degradados de densidad neutra. De una parte es opaca, una parte es más transparente y, por ejemplo, para fotografiar en la playa, donde el cielo pues se nos puede quemar más fácilmente, podemos colocar esa parte opaca en la zona del cielo y la parte transparente en la parte del agua, en la parte del mar. ¿Qué más se puede conseguir? Pintar con luz. Esto de light painting también podemos utilizarlo en el estudio fotográfico o en exteriores para conseguir efectos muy llamativos como estamos viendo en esta imagen. Igualmente el trípode colocado, la cámara sobre el trípode, colocamos una velocidad de obturación lenta y con una linterna, por ejemplo, podemos empezar a iluminar esa zona que queramos destacar o el efecto que queramos conseguir. Ya os digo que se puede utilizar en estudio, se puede utilizar también en exteriores, también en el campo, en la naturaleza, para iluminar zonas concretas que queramos iluminar y tener una fotografía nocturna con el cielo iluminado y con algún edificio también iluminado con algún tipo de dispositivo, linterna, linterna de colores, flashes. Bueno, es cuestión de probar a nivel técnico, de experimentar. Es una fotografía que requiere experimentación y probar y puede ser muy agradecida por los efectos que se pueden conseguir, por los resultados. La fotografía nocturna, la astrofotografía también. Podemos utilizar la larga exposición para conseguir estos efectos en el cielo cuando dejamos el obturador muy abierto durante mucho tiempo y por el movimiento rotatorio de la Tierra se puede conseguir este efecto. Luego hay técnicas más avanzadas de apilamiento de imágenes, pero la velocidad de obturación nos permite fotografiar el cielo con las estrellas, digamos, fijas. Ahí seguramente va a requerir que aumentamos el ISO, o si bajamos la velocidad de obturación, colocamos una velocidad de obturación lenta, podemos conseguir también estos efectos, estas estrellas que se mueven a lo largo del encuadre de nuestra cámara fotográfica. ¿Qué problemas podemos tener en este tipo de fotografía? Bueno, el ruido, si subimos el ISO, puede ser que
genere el ruido nuestra cámara digital o nuestra cámara analógica. Bueno, ya pensando un poco sobre todo en las cámaras digitales, también al bajar la velocidad de obturación puede también provocarse ruido en el sensor de nuestra cámara. Las vibraciones también, por supuesto, trípode, y si puede ser un buen trípode, firme, estable, mucho mejor. Y la sobreexposición. Claro, al bajar la velocidad de obturación tenemos que tener en cuenta que tenemos que jugar con la apertura del diafragma, tenemos que jugar con el ISO para que esa fotografía no quede sobreexpuesta. Y ahí esos filtros opacos, los hay de diferentes opacidades de densidad neutra, nos pueden echar una mano y conseguir estas fotografías, por ejemplo, en una feria, en una fiesta, pues con esos tío vivos, esas atracciones que hay en las ferias, también puede ser muy interesante jugar con la velocidad de obturación lenta, con la larga exposición. Fijaos, la creatividad también, podemos probar, podemos jugar, hacer retratos con velocidades de obturación lentas, jugar con el movimiento del retratado, con el giro de su cara, con las luces, apagarlas, encenderlas. Las posibilidades son infinitas y no hay que limitarse a los efectos un poco más clásicos de esas estelas de luz, de ese efecto sedoso en el agua, que son estéticamente muy bonitos, sino que podéis jugar también con el retrato, por ejemplo, en este caso, y utilizar la velocidad de obturación lenta, jugar con el movimiento, jugar con las luces, jugar con los colores de las luces y conseguir efectos interesantes en nuestras imágenes. Importante que si vamos a hacer este tipo de fotografías, sobre todo en exteriores, planifiquemos qué condiciones de luz va a haber. Importante que experimentemos con las distintas velocidades, importante con los ángulos, que juguemos también, ¿por qué no?, con linternas, con flashes para iluminar determinadas zonas de la imagen, también, como por ejemplo en esta fotografía, donde vemos, bueno, que está todo correctamente expuesto. Bueno, pues puede ser que hayan utilizado algún tipo de iluminación externa para conseguir ese equilibrio entre el cielo y lo que está abajo en la tierra. Pero importante jugar, por ejemplo, para conseguir estas imágenes. Fijaos qué imagen tan curiosa, ¿no? Bueno, pues con algún tipo de linterna, con algún tipo de haz de luz empezó a realizar giros con la velocidad de obturación lenta, con la cámara en el trípode, con esa luna también imponente, una fotografía muy interesante y muy conseguida a nivel estético. Más ejemplos. Bueno, pues este otro ejemplo, fijaos, ¿no? Qué equilibrio tan bueno entre ese cielo estrellado de noche y esa zona de la Tierra iluminada con, bueno, con ese efecto, no sé si algún tipo de antorcha, linterna, bengala. Y fijaos, ¿no? Qué imagen tan interesante. O también fuegos artificiales, bengalas, haces de luz. Probad también con este tipo de efectos. Jugad con la cámara, jugad con la velocidad de obturación en la naturaleza, en las ciudades, en el retrato, en algún tipo de feria, atracciones, fuegos artificiales. Jugad también en el deporte, también muchas veces se puede utilizar de manera muy creativa en el movimiento de los futbolistas, de los nadadores. Puede ser también una opción que podéis jugar. También la fotografía artística, la fotografía de autor. Por ejemplo, este autor ruso, Alexei Titarenko, con estas imágenes o con esta imagen muy conocida de su obra personal, de su obra de autor, y cómo captó ese movimiento para transmitir una sensación de alienación en las ciudades. Por lo tanto, se puede utilizar también con algún motivo artístico, conceptual en nuestras fotografías. Sobre todo, ya os digo, practicar con este tipo de fotografía de larga exposición que puede ser muy interesante a nivel estético, a nivel creativo, y espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si os ha gustado, darle like, podéis comentar, podéis compartir y nos veremos en nuevos vídeos hablando de técnica, de estética, de historia de la fotografía dentro de este canal Viva la Fotografía. Muchas gracias.